Este mes próximo comenzaremos una nueva edición de nuestro taller de autoestima. Se trata de un taller especialmente enfocado hacia aquellas personas que están o han salido de una relación tóxica. Abordamos temas como la dependencia emocional, la disonancia cognitiva, la asertividad, inteligencia emocional y todo aquello que puede ayudarte a recuperar tu autoestima. Cientos de personas ya lo han realizado en las ediciones anteriores con un sorprendente resultado. Si sientes que tu autoestima ha sido destruida por una relación tóxica o quizá por algún trauma de tu infancia, te animo a ponerle solución para así poder disfrutar de una vida plena. Si estás interesado o interesada, envíame un correo a antoniodevicente24@gmail.com y te haré llegar toda la información sin ningún compromiso. Vamos a hablar de la madre narcisista. En primer lugar, hay que aclarar que no es lo mismo decir la madre narcisista que el padre narcisista, es muy diferente. ¿Y por qué es esa diferencia? Pues porque la madre tiene un vínculo muy especial con sus hijos, fundamentalmente los primeros años de vida. La madre tiene una relación de apego con los hijos que no tiene el padre. El padre también tiene un cierto apego, pero el apego fundamentalmente, el apego es esa unión natural que surge en las personas entre sí, y la madre suele tener tiene un apego muy fuerte con sus hijos precisamente por ese hecho del nacimiento, por ese hecho del amamantamiento, de que es la persona que más se ocupa de los bebés cuando nacen, que es la persona que lleva a los bebés en su vientre durante 9 meses. Entonces existe una vinculación especial entre el recién nacido y el niño posteriormente y la madre, y eso hace que cuando existe un trastorno como el narcisismo sea completamente distinto el narcisismo en una madre que en un padre. En un padre el narcisismo es casi más de cara hacia el exterior, hacia las personas. El padre siempre quiere que sus hijos sean los mejores estudiantes, siempre quiere que sus hijos figuren como personas destacadas, quiere que se vea como personas muy educadas. Incluso a veces el padre también puede coger a un hijo como chivo expiatorio, pero siempre el padre tiene una relación menor dentro del ámbito familiar que la madre, al menos en la familia tradicional, pero bueno, en general también por esa condición que tiene la madre del apego, ¿no? De esa relación especial que existe entre la madre y los hijos y que no la tiene el padre. Entonces, por eso es completamente distinto, y bueno, muchas personas que están aquí en el chat lo van a acreditar, porque con quien han tenido verdaderos problemas ha sido con su madre, ¿no? En primer lugar, deberíamos definir cómo es la madre que es narcisista, esa madre que presenta esos rasgos. Es que tienen cierta falta de empatía o una falta muy grande de empatía, tienden a ser personas muy egocéntricas, constantemente usan las agresiones verbales para dirigirse a sus hijos, se dirigen a ellos con una absoluta falta de respeto, minusvalorándolos siempre, despreciándolos. Incluso a veces lo hacen en frente de personas ajenas a la familia, como un afán de quitarles el valor y la importancia a sus hijos para dárselo a ella misma. Teniendo en cuenta todo eso, vamos a dar una lista más o menos de esas características que tienen las madres narcisistas frente a sus hijos. En primer lugar, es que te avergüenzan ante los demás. La madre narcisista siempre quiere aparecer ella como que es la que controla la familia, la que dirige, y el hijo siempre es un obstáculo para ese afán de la madre de brillar, de destacar, con lo cual siempre todos los problemas que hay en la casa va a culpar a sus hijos de todos esos problemas, siempre va a tratar de dejarlos mal frente a otras personas. En segundo lugar, las madres narcisistas sienten celos de sus hijos, una cosa incomprensible. ¿Cómo es posible que una madre
pueda sentir celos por un hijo, pero así es, porque el hijo cuando nace le quita parte de la atención a la madre. Mientras dura todo el embarazo, las personas están en exclusiva pendientes de la madre, y la madre narcisista eso lo aprovecha al máximo, le saca el mayor rendimiento posible a esos 9 meses de embarazo en donde es el centro de atención de toda la familia. Sin embargo, cuando nace el bebé, ya una parte muy importante o la mayor parte se la lleva el bebé. Cuando llegan las visitas a la casa, quieren ver al bebé y en segundo lugar a la madre. Todo el mundo se preocupa del bebé, que el bebé está sano, que el bebé esté bien, que el bebé crezca, que cómo engordó, y sin embargo toda esa atención se la están restando a la madre, con lo cual la madre siente unos celos profundos como que el bebé es el que le está quitando su protagonismo. En tercer lugar, están permanentemente comparando a sus hijos con el resto de las personas. La mayoría de las veces comparaciones totalmente inmerecidas, porque como ella siempre está minusvalorando a sus hijos, siempre es una comparación negativa. Siempre compara a los hijos con otros que hacen algo mejor, pero nunca se fijan en esos aspectos en los que sus hijos destacan para compararlos positivamente, ¿no? Siempre las comparaciones de los hijos son comparaciones negativas. Esto el hijo especialmente lo sufre duramente en sus carnes, porque cuando eres un niño que te comparen y que siempre las comparaciones sean negativas, por ejemplo, uno de los efectos más directos que tiene es que destruye la incipiente autoestima que va surgiendo en el niño. En esta época, en esta edad en la que los padres tendrían que ocuparse de construir la autoestima de su hijo, de que tuvieran una autoestima sana, de que tuvieran una autoestima sólida que después les permitiera enfrentarse con las dificultades. Sin embargo, en el caso de la madre narcisista ocurre todo lo contrario. Lo que existe es un proceso de destrucción de esa pequeña autoestima que va surgiendo en el niño. En un cuarto lugar, no respetan nunca las opiniones de los hijos. Siempre, si el hijo, a medida que se va haciendo mayor, a medida que va teniendo pues 8 años, 9 años, 10 años, que es la época en la que se empieza a desarrollar la personalidad, en que el niño empieza ya a tener sus preferencias, en que empieza a tener sus cosas, la madre no respeta para nada esos límites, esos gustos, esos deseos, esa forma del niño de ir creando su personalidad, y constantemente transgreden esos límites, esos derechos que tiene el niño, y lo están humillando constantemente. Invalidan constantemente las opiniones de los hijos para hacerlos sentir culpables frente a los demás. Cuando el hijo dice cualquier opinión sobre cualquier cosa, la madre siempre se pone en contra de lo que está diciendo el hijo y siempre trata de invalidar todo aquello de lo que habla, sea del tema que sea. A veces son cosas incluso relacionadas con actividades de los propios hijos, del deporte, del fútbol, de sus juegos, por ejemplo, de las niñas. Siempre tratan de invalidar todo aquello que dicen simplemente por ponerse ellas por encima y considerar que si el hijo tiene su propia personalidad y tiene sus ideas y tiene sus criterios, está yendo en contra de los intereses de la madre. En siguiente lugar, tienen favoritismo por unos hijos sobre otros. Crean una especie de competencia entre los hijos. A un hijo le dan un trato mejor y a otros hijos le dan un trato peor. Eso lo hacen para crear una especie de competitividad entre los hijos que realmente les perjudica enormemente, porque los hijos deberían tener una relación de igualdad, de amistad y de cariño entre ellos, y sin embargo crean una relación de rivalidad entre los diferentes hijos. Y por último, la madre narcisista siempre se enfoca en ella, todo está centrado en ella. Tiene que ser la persona que más destaque en la familia, tiene que ser la persona que siempre tenga razón, tiene que ser la persona a la que cuando hay visitas sea la que más presten atención. Si ve que prestan más atención a sus hijos, se molesta y se enfada. Si ve que su marido se preocupa mucho de los hijos, también se molesta y se enfada. Y todas esas molestias y todos esos enfados los terminan pagando sus hijos con malos tratos, con humillaciones, con todo este tipo de conductas. Pero todo este trastorno narcisista, hemos visto cómo es el comportamiento de la madre, pero también, lógico, nos preguntaremos cuáles son las consecuencias que tiene en los hijos, qué es lo que ocurre con estos hijos que crecen en familias en donde la madre es narcisista. Permiso, voy a tomar un poquitín de café.
Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Por ejemplo, la primera característica que tienen los hijos de una familia donde la madre es narcisista, que ya hemos comentado que es diferente que la madre sea narcisista a que el padre sea narcisista. En otra ocasión podemos tratar el tema del padre, pero el tema de la madre narcisista es muy peculiar, por eso que comentábamos de ese apego y ese vínculo especial que existe entre los hijos y la madre. La primera condición o la primera consecuencia que tiene para los hijos tener una madre narcisista es que entienden que el amor es condicional. Entienden que solo los van a querer cuando ellos cumplan determinados requisitos que la madre permanentemente les exige. Sacar buenas notas en el colegio, portarse bien, hacer la cama, ser aseados, quedar bien ante las visitas, tener determinada actitud ante las cosas, y entienden que solamente si cumplen unos requisitos determinados su madre los va a querer, su madre les va a dedicar una palabra cariñosa, su madre va a tener un gesto cariñoso con ellos, solo en esas circunstancias. Eso crea la idea de que el amor es algo condicional y que depende del cumplimiento de esas cosas, y no como debería ser, que el amor es algo que uno siente por otra persona independientemente de que cumpla o no cumpla con esos requisitos. Si tú amas a tu hijo, lo amas, sea como sea tu hijo, y lo quieres y le demuestras el cariño. Otra cosa es que tú le pidas que por educación que cumpla con determinados requisitos, que haga su cama, pero el niño tiene que entender que cumpla esos requisitos no es una obligación para que tú lo ames o no lo ames. En el caso de la madre narcisista, eso se transforma en una condición imprescindible para obtener el cariño, o lo que ellos lo que el niño termina entendiendo que es el cariño, porque la madre narcisista en realidad nunca ama de verdad a sus hijos, ¿no? En segundo lugar, que la persona que se educa con una madre narcisista no respeta sus propios límites, no es capaz de aprender que uno debe poner límites frente a las otras personas, porque como la madre narcisista permanentemente está rompiendo esos límites, el niño aprende que esos límites no existen, que uno no tiene una personalidad propia, que cualquier persona puede intervenir en el carácter de uno. Por supuesto, eso destruye toda la estructura de la personalidad de un individuo y lo deja prácticamente sin autoestima y expuesto a cualquier persona que venga y que quiera manipularlo y que quiera hacer lo que le parezca, ¿no? Porque esa persona, al no tener límites, por ejemplo, no se puede dar una asertividad sana en esa persona, porque la asertividad se basa en principio en uno conocer los límites que tiene que poner ante las otras personas, ¿no? Las madres narcisistas tradicionalmente ponen siempre en valor a los demás frente a sus hijos, y esa es una de las cosas que aprenden los hijos, es a dar mayor valor a las otras personas que a sí mismos. El hijo aprende desde pequeño que cualquier comparación que se haga entre él y otra persona siempre es mejor la otra persona que ellos, con lo cual aprende esa forma de valorarse a sí mismo, de valorar a los otros, y siempre cuando se encuentre ante cualquier circunstancia va a dar más importancia a las otras personas, va a dar mayor valor a otras personas que a sí mismo. Esa minusvaloración es una destrucción absoluta de la autoestima y es una destrucción del amor propio del individuo, ¿no? Pierde uno toda la confianza en sí mismo, porque todo ese valor que debería tener uno, que debería ir forjándose en la infancia, en el caso de la madre narcisista se le está atribuyendo constantemente a cualquier otra persona del entorno, ¿no? Todo esto conduce
a que las personas que se crían con una madre narcisista sean muy tolerantes ante todo tipo de manipulaciones, de abusos y de humillaciones. La persona que se ha criado con una madre narcisista es una persona que no va a poner límites a los abusadores, no va a poner límites a los manipuladores y va a permitir que todas esas personas se entrometan en su vida y lo manejen, porque es a lo que se ha acostumbrado de niño. Se ha acostumbrado a que su madre permanentemente rompa todos los límites, entre en su vida, lo manipule y él tenga que asumir o ella tenga que asumir permanentemente esa situación, con lo cual es una persona absolutamente indefensa ante todas estas situaciones, ¿no? En el siguiente lugar, otro de los síntomas o de las consecuencias que sufre este niño o esta niña que vive con una madre narcisista es que viven permanentemente intentando complacer a los demás. Y esto es una conducta aprendida, por supuesto, en la infancia, de estar permanentemente intentando complacer a su madre. La madre narcisista es permanentemente exigente, constantemente está encima de ellos tratando de que hagan lo que ella quiere, de que vivan como ella quiere. Entonces eso transforma a sus hijos en unas personas absolutamente complacientes con todos los demás, pero que complacen a los demás a costa de uno mismo, porque uno renuncia a sí mismo por tratar de cumplir los deseos y las cosas de los demás. Otra de las características de estos niños que surgen en familias de madres narcisistas es que son personas que tienden a evitar las relaciones afectuosas. ¿Por qué evitan estas relaciones? Porque tienen la experiencia de que esas relaciones siempre terminan mal. Con una madre narcisista, siempre que el niño manifiesta cariño, siempre que manifiesta amor, recibe siempre un desprecio, un maltrato, y al final la persona aprende que cuando manifiesta una emoción de amor, de cariño, de afecto hacia otra persona, siempre va a recibir dolor. Eso hace que sean personas que en general puedan rechazar, una vez en la edad adulta, rechazar relaciones, rechazar manifestaciones de cariño, rechazar a las personas que se acercan a ti y que manifiestan que te aman, que te quieren, que quieren compartir contigo. Y normalmente la persona que ha vivido esas experiencias en la infancia tiende a ser evasiva en todas esas circunstancias, unas veces rechazándolas de plano y otras veces con evasivas leves que impiden que exista una comunicación, una relación afectiva verdadera. Y ya por último, uno de los daños más graves que sufren estas personas que se han educado en un ambiente de una madre narcisista es que estas personas necesitan una validación constante. Están acostumbrados a que permanentemente tienen que esperar a que su madre les vaya aceptando todas las circunstancias, de que la madre les vaya permitiendo que cumplan esas ideas, esos criterios que tienen. Todo funciona con los criterios que su madre establece, y eso hace que cuando son personas adultas están permanentemente necesitando la validación de los demás, están necesitando que los demás les digan que hacen bien las cosas, están necesitando que los demás les digan que han cumplido sus objetivos, y son incapaces de tener un criterio propio de validación, que es lo que da una sana autoestima, es lo que da el amor propio, es el tener ese sentido de que uno sabe lo que tiene que hacer, uno reconoce cuando hace las cosas bien, reconoce cuando está en el sitio correcto, cuando está actuando de la forma correcta. La persona que se ha educado con una madre narcisista puede tener este problema de que necesita permanentemente que las otras personas del entorno le estén diciendo cómo tiene que hacer las cosas, cuándo ha alcanzado un objetivo, y le estén dando esa información de validación que uno debería tenerla por sí mismo, ¿no? Pero bueno, tampoco hemos pintado un cuadro aquí terrible. La verdad es que tener una madre narcisista es algo realmente doloroso y difícil, pero como siempre decimos, perdón, eso no quiere decir que la vida se termine porque uno haya tenido una madre narcisista. Como siempre decimos, todo esto son conductas aprendidas. Por supuesto que son aprendidas en la infancia, lo cual deja una huella bastante grande en la personalidad de cada individuo o de cada persona, pero todo lo que se aprende se desaprende. Ese es el logo que nosotros tenemos. Todo se puede cambiar, todo se puede modificar. Siempre que sean cosas aprendidas, se pueden modificar. Por supuesto que hay esperanza para los hijos de familias en donde la madre es narcisista. Si no creyéramos eso, no estaríamos aquí y no tendríamos este canal. Se acaba de apagar la cámara. Un momentín, por favor. Bueno, ya está, en segundos va a volver la imagen.
Bueno, por supuesto, todo esto se puede solucionar. Ahora vamos a ver cómo poder enfrentar esta situación, cómo poder, a medida que uno va siendo adulto y va teniendo la edad suficiente como para plantearse ante esta situación o esta vivencia que se tiene con una madre narcisista, el primer paso que debería dar un hijo de una madre narcisista es, en el momento que se empieza a dar cuenta de la realidad de lo que ocurre, es ponerle límites a su madre. Ponerle límites a su madre, por supuesto, con absoluta asertividad, sin una emocionalidad tremenda, sin entrar en discusiones, sin entrar en violencia verbal, simplemente, muy educadamente, ponerle límites. Cuando una madre narcisista trata de meterse en la vida de uno, a medida que, por supuesto, que uno va madurando y que va dándose cuenta de la situación en la que vive, es diciéndole, mira, no, tú sobre esto no tienes por qué opinar. Por ejemplo, una de las cosas típicas de las madres narcisistas cuando llegan a ser abuelas es que también quieren intervenir en la educación de sus nietos, ¿no? Es uno de los casos típicos. Pues en esos casos simplemente la hija narcisista tiene que decirle a su madre, la hija de la narcisista, tiene que decirle a su madre que no, que la educación de sus nietos es cosa de su madre y no de la abuela, ¿no? Y que no va a permitir que se meta en eso. Pero todo con mucha educación, con mucho respeto, porque ya sabéis que no debemos entrar nunca en confrontación emocional con los narcisistas. Nunca hay que alterarse, nunca hay que darle respuestas que le sirvan de combustible narcisista. Entonces hay que fijar los límites en torno a esa relación con el narcisista, pero también poco a poco ir aprendiendo a poner límites a todas las otras personas, que aunque sea una cosa nueva para los hijos de narcisistas, también es algo que se puede aprender y que no es tan complicado de hacer, ¿no? En segundo lugar, habría que decirle a los hijos de las personas narcisistas que no se culpen. Normalmente el hecho de haber convivido con una persona narcisista desarrolla un sentimiento de culpa permanente en sus hijos. Entonces es algo con lo que tiene que empezar la persona por medio de la introspección, por el medio del análisis de sus conductas, por el medio, lo que decimos siempre, por medio de ese registro escrito que uno debería llevar de sus conductas, de sus vivencias, ir analizando las situaciones y dándose cuenta de que en la mayoría de los casos él no es culpable de la situación que se da. Posible que en algún caso sí, porque todos tenemos responsabilidad sobre nuestro entorno, pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de las circunstancias, esa persona no es responsable de las situaciones que se están dando. En siguiente lugar, esta persona debería trabajar en su confianza, en ganar confianza y con ello también en ganar autoestima, en ganar amor propio. Debería trabajar en el desarrollo de la persona. Como habíamos comentado, estamos preparando un curso de desarrollo personal en el que vamos a abordar precisamente estos temas. Ahora estamos preparando el programa de este curso. Por si hay alguna persona interesada, puede ponerse en contacto en antoniodevicente24@gmail.com, el mismo correo que es para el libro que enviamos nosotros directamente, y más o menos va a tratar precisamente sobre este tema, ¿no? De cómo ganar confianza y cómo poder una persona desarrollar su autoestima. Y ya en un último lugar también sería hablarlo con los demás, no tener vergüenza de comentar con otras personas, por supuesto personas de confianza, no cualquier persona que te encuentres en la calle, pero con cualquier persona de confianza, con cualquier buen amigo, incluso con algún familiar, comentar su vivencia con su madre, comentar estas experiencias, porque siempre conversar con otra persona, y sobre todo si es una persona que te aprecia, que te quiere, es muy bueno porque ayuda a ver con mayor claridad el problema y hacerle frente de una manera correcta. Si la persona ha sufrido un daño en su personalidad considerable y se ve incapaz de hacer frente a esa situación, en ese caso lo recomendable sería acudir a un profesional, a un psicólogo especializado en estos temas de autoestima y de relaciones con narcisistas y tratar de hacer una terapia que le ayude a superar ese problema. Muchas veces no es necesario, la propia persona a lo largo de su vida va desarrollando esas armas necesarias para poder recuperar su autoestima y recuperar su confianza. Pero en caso de que no pueda, por supuesto, recurrir a un psicólogo que le va a ayudar a superar por al menos ese primer paso hasta allá que uno arranca y empieza a organizar su propia vida.
Bueno amigos, más o menos esto ha sido, como siempre os digo, unas pinceladas sobre el tema, porque aquí no tenemos tiempo para profundizar, así todo hemos estado una media hora tratando el asunto, es para dar un cuadro general de todo esto. En los vídeos en general tratamos un poquitín con algo más de profundidad estos temas, tenemos algunos vídeos sobre la madre narcisista, pero bueno, yo estoy seguro que este es un tema que interesa a muchas personas, que habrá muchas personas que hayan pasado por una situación similar o que estén pasando, perdón un momentín, ahí estamos. Ahora mismo ya somos casi 130 personas conectadas. Bueno, os agradezco a todos que estéis ahí, aprovecho de nuevo para comentaros el libro. Aquellas personas que quieran alejarse de un narcisista tienen este libro, Contacto Cero, El Camino a la Libertad, que ayuda un poquitín a ponerlo en práctica. Las personas que quieran que se lo enviemos a domicilios, que me parece que no lo dije antes, tienen que dirigirse al correo antoniodevicente24@gmail.com. Es un proceso muy sencillo, os enviamos un enlace al correo desde el que podéis hacer el pago desde cualquier lugar del mundo con tarjeta de crédito y os lo enviamos sin ningún gasto de envío. Así que ya sabéis, ya os comentábamos que estamos enviando libros. Ahora, por ejemplo, por la noche se han vendido 2 que van para California y 1 que va para aquí, para España. Hemos enviado libros a México, a Chile, a Holanda, por ejemplo, a Italia, bueno, a muchos sitios. La verdad es que está siendo un éxito tremendo la venta del libro y os lo agradezco mucho. Ahora ya no vamos a perder más tiempo porque se nos va la hora volando. Vamos a pasar a las preguntas. Ya sabéis, podéis hacer en el chat las preguntas. Veo que hay muchas. Podéis hacer las preguntas. Si alguna no alcanzara a contestarla, no hay ningún problema. Mañana estaremos aquí de nuevo, vamos de momento a dejarlo a las 6:30 de la mañana y vamos viendo qué hora es la que mejor encaja a todo el mundo, así que ya sabéis. Bueno, vamos a pasar, vamos a ver por dónde íbamos. Bueno, Ricardo Marín deja aquí una, no sé, es una pregunta, dice: buenas noches, hace 3 semanas descubrí que mi madre es narcisista, estoy... sorprendido, ¿no? Shirley, que dice: libro buenísimo, gracias Shirley. Laura Pérez dice: hola Antonio, ¿cómo superar el rencor? Cada vez que la tengo que ver me hierve la sangre, pero es más fácil para mí y mi familia verla cada 2 o 3 meses en lugar de hacer contacto cero. Sí, efectivamente, este es uno de los casos típicos en que uno recurre a la piedra gris porque, lógicamente, uno no puede abandonar a su madre, o sea, nuestra conciencia no nos permite hacerlo, ¿no? Es una persona de nuestra familia y aunque tenga ese problema, uno la quiere y uno la aprecia y sigue estando pendiente de ella. Entonces, es uno de los casos típicos. En el libro comento, en el libro sobre la piedra gris, que va a salir la próxima semana, hablamos sobre estas circunstancias, ¿no?, que hacen difícil. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando uno siente rencor por todas estas experiencias que hablábamos, que todo este sufrimiento que pasan los hijos de una madre narcisista? Bueno, en estos casos lo que se debe hacer, lo primero es hacer una especie de proceso de duelo, ¿no? Porque cuando uno ya se ha alejado, como en este caso de la madre, y solo la ve ocasionalmente, realmente se puede decir que esa relación ha finalizado. Existe un contacto breve por cuestiones afectivas o lo que sea, pero esa relación ya, así en un sentido directo, ha terminado. Con lo cual, Laura, deberías hacer un proceso de duelo en el que fueras poco a poco despidiéndote, finalizando esa relación con tu madre, al menos esa relación conflictiva. Ayuda mucho, por ejemplo, el escribir esas relaciones, el escribir todo eso y tratar de ver cómo enfocarlo de una forma racional, ¿no? Ver que no es necesario ya tener ese sentimiento cuando uno comprende que su madre está sufriendo un trastorno que no va a cambiar y que uno se aleja de ella y que ha tomado la decisión correcta de alejarse de ella para dejar de sufrir, ¿no? También es muy importante hacer posiblemente un poco de relajación, un poco de meditación, aprender técnicas de respiración, pero sobre todo el procesar toda esa emoción que tiene, hacer una introspección en donde uno vea todas esas causas que han ocurrido y perdonar, sobre todo perdonar, entender que es un trastorno, entender que su madre no va a cambiar y que tampoco tiene sentido, porque cuando uno siente rencor, realmente quien sufre es uno. O sea, su madre seguramente no percibe para nada ese rencor porque uno es también tan educado que ni siquiera lo manifiesta cuando la vas a visitar, ¿no? Con lo cual el rencor a quien hace daño realmente es a ti. Entender esa idea
idea de que el rencor es un fuego que nosotros tenemos dentro, que nos quema a nosotros, es el primer paso para empezar a eliminarlo y empezar a hacer que desaparezca. Ya te digo, hacer un poco de introspección, analizar detenidamente, racionalmente la situación y hacer un proceso de duelo para que esa emoción termine. Piccolo Vela, saludos desde Guadalajara, España. Biribiri, ya la habíamos saludado antes. Romeo Torres, un fiel seguidor. Dalai Lama, hola, buenos días, don Antonio. ¿Una madre narcisista puede confundirse con demencia senil o simularlo? Bueno, por supuesto, si es una madre narcisista, ya lo habrá demostrado anteriormente antes de llegar a la senilidad, ¿no? La senilidad se manifiesta ya en una edad bastante avanzada. Yo creo que a partir de 60, 70 años es cuando empieza a aparecer la demencia senil. ¿Que si puede simularlo? Por supuesto que sí, porque el narcisista es una persona que es un actor, que sabe engañar muy bien y que sabe utilizar cualquier elemento para manipular y para controlar a los demás. Ahora, ¿se puede comprobar que esa persona sufre demencia senil? Claro que sí, o sea, la demencia senil es algo permanente, es algo que la persona lo sufre y que tiene unos rasgos muy característicos, como por ejemplo la falta de memoria, sobre todo de memoria temprana, y sin embargo tienen muy buena memoria a largo plazo, recuerdan cosas de la infancia y sin embargo no recuerdan dónde acaban de poner una cuchara, o no recuerdan que acaban de encender el fuego de la cocina, o detalles, o te acaban de saludar y no se acuerdan y a los 5 minutos te vuelven a saludar de nuevo. Esos son rasgos de la demencia senil. Habría que analizarlo, incluso se puede coger a la madre y llevarla a un profesional para que le examine con cualquier disculpa para saber si realmente tiene o no tiene demencia senil, porque si la tiene también sería conveniente que la pusieran en tratamiento, ¿no? Porque hay tratamientos no para curarla, pero sí para mitigarla y hacerla más llevadera, ¿no? Ana Sol, si una mamá no quiere la dependencia de algún hijo en especial y lo mantiene a la fuerza en modo infantil, ¿eso es ser narcisista? Sí, en principio sí, o sea, me imagino que no quiere la independencia de algún hijo en especial y lo mantiene en modo infantil. Una de las cosas de la madre narcisista es que quita toda responsabilidad a los hijos y los deja como si fueran siempre niños pequeños, ¿no? Los trata, nunca reconoce que los niños crecen, los trata siempre como si fueran adultos, los trata siempre como si fueran niños, nunca reconoce que se van transformando en adultos. Esa es una de las características de la madre narcisista, ¿no? Entonces sí, efectivamente, eso que tú dices es así. Cándida Hernández, buenos días. Alfonso Zapata, Antonio, mi madre es narcisista y me formó empático desde pequeño para que yo pueda ser una de sus víctimas. Es increíble, su mente tan retorcida, llevo 3 años de contacto cero. Bueno, pues muy correcto, aunque bueno, es difícil llevar contacto cero con la madre porque uno siempre al final siente esa pena de dejarla ahí aislada, pero bueno, si tú consideras que eso es lo adecuado, pues me parece bien. Laura Pérez, muchas gracias, Antonio, tu labor es fundamental. Anita Simeón, hola a todos, me acabo de suscribir a tu canal, Antonio, les mando saludos desde Montreal, Canadá, Quebec, Canadá. Que Dios le bendiga. Lilia Carla Galindo, saludos afectuosos. ¿Qué hacer cuando la víctima del narcisista, después del descarte, vuelve con su depredador y descarta a la familia? ¿Qué hacer cuando la víctima, después del descarte, vuelve con el depredador? Bueno, es que no debería haber vuelto, porque siempre cuando una persona vuelve con el narcisista, después es peor y descarta a la familia. Me imagino que te refieres a que se aleja de su propia familia. Yo creo que ahí lo que ocurre es una dependencia emocional muy fuerte, que hace que esa persona siga estando enganchada con el narcisista y que no se pueda separar de él. Lo que habría es que tratar de conversar con ella, de hacerle ver la situación y de que poco a poco tratara de ir reduciendo esa dependencia emocional. Pero claro, si la víctima no es la que da el primer paso, es difícil que nadie de fuera pueda hacer nada, ¿no? Porque lo primero que tienen que tener las víctimas o las personas que sufren problemas de este tipo, cualquier tipo de problema psicológico, el primer paso que se debe dar es reconocerlo, que uno lo sufre, y con eso ponerse en las medidas adecuadas para empezar a subsanarlo. El problema de la psicología
es que no es como la medicina, que una persona está enferma, le ponemos una inyección o le damos una pastilla y esa persona ya está para funcionar. El problema es que en psicología el paciente tiene que querer sanarse. Si no quiere sanarse no se puede hacer absolutamente nada. ¿Me perdonáis un segundín y vuelvo ahora mismo? Nada, ya está. Seguimos. Adolfo Hidalgo, buenas noches. Muchas gracias por su tiempo e información compartida. El tema de hoy me interesa mucho. Bueno, gracias a vosotros por estar ahí. Onagu Luna, información. Ana Sol, mensaje retirado. Alberto, desvalorización. Laura Pérez, usan la proyección de sus defectos en sus hijos, sobre todo en las hijas, que suele ser el chivo expiatorio. Bueno, una de las cosas que no he comentado, es que es tanta la información que hay cosas que se me pasan, ¿no? Es que normalmente, y bueno, aquí Laura Pérez lo señala, normalmente las madres narcisistas rivalizan más con sus hijas, porque las ven como enemigas, las ven como personas que les van a quitar la atención generalmente de los hombres de la familia. El padre normalmente suele tener un trato especial con sus hijas, las visitas masculinas siempre prestan más atención a las hijas que a los hijos por una cuestión de género, ¿no? Yo creo, pero bueno, no tiene mayor... Pero la verdad es que la madre ve siempre a las hijas como rivales, mientras que no ve a los hijos de esa manera tan exagerada, aunque igual los maltrata, igual se aprovecha de ellos, pero generalmente las madres tienden a tratar peor a sus hijas que a sus hijos, ¿no? Y si a alguien tienen que poner como chivo expiatorio, suelen ser más una hija que un hijo. Es una de las cosas que tantas informaciones que se me pasaron, ¿no? Porque el tema la verdad es que es tan extenso que es difícil. Andy Atencio, mis babies se enferman gravemente, los descuida, los maltrata, los usa para sacar dinero, los deja botados para irse a fiestas y los deja botados con quien sea, los triangula, no los lleva al colegio. Bueno, Andy, eso a lo mejor deberías... Supongo, por lo que entiendo aquí, que vivís separados y que la custodia la tiene tu mujer. A lo mejor sería algo que deberías hablar con el responsable judicial de la separación legal, ¿no? Para ver de solucionar ese problema, porque claro, eso afecta gravemente a la educación de tus hijos. Perspectiva psicológica, pero por lo que observo es todo lo contrario de esta señora de 4 hijos. Ahí me pierdo. Andy Atencio paga sus frustraciones con ellos con maltratos y bofetadas y no están pendientes de ellos, los tiene de trofeos y saca provecho a través de ellos. Ana Sol, ¿qué hace una mamá narcisista cuando la hija se da cuenta de su narcisismo y mañas? Bueno, la mamá narcisista lo que hace es que cuando alguien le afrenta o alguien le dice las cosas, pues se pone más agresiva y trata de presionar más y de conducir todo a su manera. Lo que ocurre, o sea, la pregunta es ¿qué es lo que hace la hija cuando se da cuenta de que su madre es narcisista? Bueno, si la hija aún le quedan restos de personalidad o de autoestima, en muchos casos lo que la hija a medida que se va haciendo mayor es distanciándose de la madre y alejándose de ella. Es lo que al final terminan haciendo prácticamente todos, ¿no? Biribiri dice, me hizo una persona insegura, es una de las consecuencias que comentábamos antes. Lili dice, pierdes tu identidad, autoestima y complejo de inferioridad, por eso ella es muy insegura. También te puedes convertir en un lobo solitario, exactamente. En vez de estar... Bueno, lobo solitario tiene relación a lo que decíamos antes, que se tienden a conductas evitativas, ¿no? De relaciones afectivas. Uno tiende a, como han tenido esa mala experiencia desde la infancia de lo que es una relación afectiva, de un vínculo con una madre, uno tiende a dudar de esas relaciones y tiende a alejarse de esas circunstancias, ¿no? Andy Atencio, están pendientes de hombres y los exponen a peligros, las leyes desvirtúan lo que dicen los babies y por el hecho de ser mujer y de la mala fama que tenemos los hombres, ya que no es común en una madre. Lili dice, son malas, siempre me sentí muy sola cuando era niña. Cayo Laerces, Ana Sol, exacto, no tienen lealtad emocional. Rabet, creces con estrés postraumático complejo. Efectivamente. Cayo Laerces, yo tampoco, cuando llegué a la adolescencia fue peor.
Lili70, ahora me estoy sanando con mis hijos, dándoles abrazos de oso, mucho cariño y empatía. Efectivamente, uno tiene que ir madurando a lo largo de su desarrollo y dándose cuenta de que precisamente todas esas experiencias que ha vivido con su madre tiene que tratar de no traspasarlas a sus hijos y tratar de recuperar toda esa vivencia que no ha tenido de niña o de niño con su propia familia, como nos indica aquí Lili70. Esa es una de las formas mejores que hay para sanarse uno interiormente, que es el crear una buena familia, el tener hijos y dice Biribiri, dice muy bien Lili, rompiste el círculo vicioso, efectivamente. De eso es de lo que se trata y de lo que hablábamos, de que una persona siempre puede cambiar su vida, siempre puede transformarlo, le va a quedar por supuesto esa mala experiencia ahí en su interior, pero que siempre puede uno recuperarlo y darle a sus hijos el cariño que necesitan para que no tengan que vivir esa experiencia que esa persona vivió, ¿no? Elizabeth Payano, contacto distanciado con respeto, efectivamente. Laura Pérez dice, sí, los límites son fundamentales. Cayo Laerce, también hay narcisistas que son indiferentes a los nietos. Sí, también, no tiene por qué. O sea, yo comentaba que muchas veces quieren controlar, hay veces incluso que la madre aleja a sus hijos de su abuela, ¿no? Para evitar esa influencia. A ver, que acaban de entrar un montón de mensajes. Elizabeth Payano dice... A ver, no, es que me salté aquí. Bueno, es que entraron muchos mensajes, no sé si me estoy saltando alguno. Ah, no, aquí estamos, sí. Cayo Laerces, Lili, Elizabeth... Cándida Hernández, en cuanto a los nietos, a mí me robó a mis hijos poniéndolos siempre en mi contra. Bueno, por eso es muy importante, Cándida, el proteger a tus hijos de la abuela cuando es narcisista y alejarlos de ella y así evitar que los ponga en tu contra, ¿no? Cayo Laerces, mi caso es más triste, mi madre es tan egoísta que no quiere ni le interesan los nietos. Bueno, hasta cierto punto Cayo casi es mejor porque si es una madre narcisista y que es tan egoísta, pues al final lo que va a hacer es transmitirles esa manipulación y ese control sobre ellos que al final les va a perjudicar. Entonces, en esos casos, a lo mejor sería mejor eso, que no tuviera esa relación. Cándida Hernández, a mí tampoco le interesan, solo para hacerme daño a mí. Biribiri, yo también lo rompí. Aquí tengo a mi hija de 17 años pegada a mí como garrapata, la abrazo mucho y le digo que la amo siempre, ella sabe que cuenta conmigo para lo que sea. Cayo Laerce, soy mujer, es muy duro, no tienen sentimientos. Laura Pérez, Cayo, es una suerte. La influencia de una abuela narcisista es muy tóxico para los nietos, es mejor que se mantenga a distancia. Lo que comentábamos antes. Lili70, qué bonito Viri, eso no se paga con nada. Cándida Hernández, Laura, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Elizabeth Payano, interesante tema. Shirley G, muchas gracias. Carla Sánchez Lira, gracias y saludos desde México. Alberto, Antonio, ¿el camino legal es viable para hacer pagar daños al narcisista? Bueno, cuando hay algo que se puede demostrar legalmente de algún daño que se ha causado, sí, pero el problema es que en la mayoría de los casos con los narcisistas estamos en un ámbito que es el ámbito psicológico, en donde los daños no son apreciables legalmente, ¿no? Es muy difícil demostrar que alguien manipula a otra persona o que alguien causa un daño emocional, ¿no? Cayo Laerces, muchas gracias, Antonio. Marcelo Arias, Antonio, si se rechaza al narcisista en Hovering, ese rechazo los aleja para siempre. No, porque el narcisista, como hemos comentado, siempre regresa. O sea, el narcisista siempre considera que la víctima es de su propiedad y cuando lo considere oportuno, no quiere decir que vaya a ser en breve, ¿no? Pero a lo mejor pasan años incluso y el narcisista se presenta después, ¿no? Ricardo Marín, una madre narcisista cumple todas las características o tantas para serlo, es decir, ¿cómo se puede medir la frontera entre narcisismo y ego insano? Ese es el problema de siempre. Se considera que una persona sufre un trastorno, ya sea narcisista, ya sea de cualquier otra naturaleza,
cuando ese trastorno o bien daña a la propia persona o bien daña a su entorno. Ese es el criterio que se tiene para decir cuándo existe esa frontera, ¿no? Ahora, ¿qué se considera daño? ¿Qué se considera que dañe al entorno? Por ejemplo, cuando una madre manipula a sus hijos y les causa daño en su autoestima, eso es narcisismo y es manipulación y es un trastorno. Cuando simplemente es una madre pesada que está constantemente encima, pero que en realidad sus hijos van creciendo y van desarrollándose con normalidad, a pesar de tener una madre un poco pesadita, pero que igual se van desarrollando y no llega a afectar a su personalidad, entonces diríamos que esa persona no es narcisista, sino que tiene algunos síntomas de narcisismo, que es una persona egoísta, que es una persona con una autoestima posiblemente baja, pero no sería narcisista, ¿no? El criterio en psicología es el daño, es el que una persona vea afectada su vida o que la vean afectada las personas del entorno. Cayo Laerces, me he dado cuenta muy tarde que mi madre es narcisista, pero no puedo hacer contacto cero porque es anciana y está enferma grave. En esos casos ya siempre hemos comentado, Cayo, que hay que aplicar la técnica de la piedra gris, que es mantener una cierta distancia emocional, mantener posiblemente el contacto físico, pero siempre desde una cierta distancia, evitar entrar en confrontación, evitar entrar en discusiones, tratar de no sufrir emocionalmente por causa de esa persona. Patricia Lobato, hola Antonio, veo en mi madre algunos aspectos, manipulación, control, necesito validar constantemente, pero no ese ego engrandecido. Bueno, hemos comentado también en muchas ocasiones que el ego engrandecido no tiene por qué ser una característica del narcisista. Hemos hablado de que hay unos narcisistas que son narcisistas vulnerables, que no manifiestan ese agrandamiento, esa soberbia, ¿no? Sino que son narcisistas que están ocultos y que manifiestan el narcisismo de otra manera, con lo cual el hecho de que no sea una persona agrandada no quiere decir que no sea narcisista. Y tampoco es necesario que se cumplan todas las características. El criterio fundamental para considerar un trastorno, como el caso que comentaba anteriormente, es que las personas sufran un daño, bien sea la persona que padece ese trastorno o bien sea el entorno de esas personas. Elizabeth Payano, el perdón, la mejor cosa, efectivamente, sobre todo cuando uno se distancia, la importancia del perdón no es para la otra persona, la importancia del perdón es para uno mismo, porque es una de las formas de hacer duelo, es perdonar esas experiencias que se han sufrido y uno liberarse de ese fuego que tiene dentro. Antes hablábamos, no recuerdo con qué persona hablábamos del tema del rencor que le queda a uno dentro de la persona. Ese rencor no daña al otro, ese rencor lo daña a uno mismo, porque es un fuego que uno tiene dentro de sí mismo y que le está quemando, y eso se soluciona con el perdón. Cuando uno perdona a la otra persona, en realidad se está perdonando a sí mismo de esos sentimientos de ira que tiene, y lo que hace el perdón es que lo limpia a uno mismo, ¿no? Rabet dice, no estoy de acuerdo, Antonio, no hay por qué perdonar a una maltratadora. Rabet, te insisto lo mismo, el perdón lo que hace no es liberar a la maltratadora de la culpa, sino liberarte a ti de esa emoción negativa que tienes. La persona que ha maltratado, la persona que igual va a seguir siendo responsable de todo lo que ha hecho. El hecho de que tú la perdones no quita que ella... Esto se entiende muy bien en el aspecto judicial. Imagínate una persona que comete un delito contra otra persona y la otra persona la perdona. El hecho de que la perdone, no quiere decir que la persona que ha cometido el delito no vaya a la cárcel. Va a ir igual porque ha cometido el delito. El perdón a quien ayuda es a quien perdona, que se libera de esa emoción, se libera de ese rencor que tiene dentro y que no le deja vivir. Si yo perdono a una persona, realmente quien está ganando soy yo porque me estoy liberando de ese odio que tengo dentro de mí. Cayo Laerces, pero estoy en un gran duelo porque he perdido mi vida por cuidarla. Ella ha sido una persona perversa, pero mi conciencia no me permite abandonarla siendo anciana. Bueno, pero Cayo, lo que puedes hacer es alejarte un poco emocionalmente y tratar de recuperar tu vida. Nunca hemos de lamentarnos de la vida que hemos perdido o de lo que hemos dejado atrás, sino siempre hemos de mirar hacia lo que nos queda por delante. No podemos estar todo el tiempo lamentándonos de he perdido mi vida, he dejado unos años maravillosos, sino que tenemos que pensar que nos quedan unos años maravillosos. No sé cuántos años tendrás, pero tengas los que tengas 50, 60, 70, 80, con que te quedara un solo día de vida,
vida, yo lo que te diría es aprovéchalo y vívelo al máximo. O sea, no deja de lamentarte de lo que has perdido, deja de lamentarte de lo que has dejado atrás y disfruta lo que te queda por delante, disfruta la gente que tienes, si como comentabas tienes hijos o hijas, disfruta de tus hijos, disfruta de si tienes tu marido, disfruta de tu marido, disfruta de tu vida, disfruta de ti misma y aprovecha al máximo. Y no mires hacia atrás, no estés sufriendo por las cosas que han pasado, porque eso ya no te va a ayudar en nada. Cándida Hernández, yo la perdono, pero desde el contacto cero, efectivamente. Perdón no quiere decir volver a la situación anterior. Perdón quiere decir que yo saco ese dolor de mí mismo, saco ese rencor de mí mismo, pero sigo aplicando el contacto cero y sigo considerando que es una persona como yo considero que es una persona narcisista, que es una persona manipuladora, que la perdone no quiere decir que olvide ni que borre todo el dolor que ha causado, ¿no? Milsa Turrubiante, ¿es conveniente ayudar a un hijo de madre narcisista a que despierte y se dé cuenta de ¿se ha apagado la cámara un momentín? Ya está, enseguida la vamos a recuperar. Esto quiere decir que se nos está acabando el tiempo ya. Vamos a tratar de contestar un poco más porque hay muchas preguntas. Bueno, recordaros, aprovechando el libro Contacto Cero, antes de terminar, si lo queréis lo tenéis en Amazon al precio de 10 euros, el ebook a 4,99 y las personas que deseen tenerlo con una dedicatoria por mi parte pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com. También comentaros que tenemos una página en Facebook, Antonio de Vicente. Estoy viendo aquí en el ordenador que constantemente están entrando personas en la página de Facebook. Simplemente podéis entrar, haceros seguidores de la página. También tenemos contenidos muy, muy interesantes. Bueno, vamos a terminar un poquitín lo que estábamos viendo. Estábamos en Milsa Turrubiarte. Rabet, vivir sin rencor. Se acaba de saltar, voy a entrar un montón de comentarios. Ahí. Rabet dice, ¿por qué perdonar a alguien que te ha maltratado y no te pide perdón? Vivir sin rencor, sí, perdonar el daño, no. De hecho, Alice Miller, experta en maltrato infantil, no lo recomienda. Bueno, yo no voy a discutir las recomendaciones de cualquier otra persona. Yo lo que digo, una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. El perdonar, cuando uno perdona, realmente a quien está perdonando es a sí mismo, porque saca ese odio que tenía dentro, sigue considerando a la persona como la consideraba, sigue recordando todo el daño que le ha causado, pero simplemente cuando uno perdona lo que hace es sacar el rencor de uno mismo. A veces quizá no se entiende el concepto de perdonar, ¿no? Perdonar es como quitarle la culpa al otro y no es cierto. Cuando tú perdonas no le estás quitando la culpa a nadie. Ya ponía el ejemplo legal que deja bien claro que cuando... Bueno, muchas gracias. Ha habido una aportación de $5 de Gaby Garza. Muchas gracias, Gaby. Ya sabéis que las personas que quieran hacer aportaciones abajo tienen un signo de dólar y podéis colaborar con el canal y se agradece muchísimo. Cándida Hernández, pocas veces que visito a mi madre me pongo muy nerviosa, siempre se hace la enferma, aunque sus análisis son casi perfectos. Bueno, por eso hay que tratar de reducir la emocionalidad, ya te digo, aplicando la piedra gris, uno tiene que procesar todas esas emociones, todas esas vivencias para tratar de modularlas y de no sufrir al vivir esas situaciones. Cayo Laerces, ¿qué hacer cuando es anciana y sigue triangulando y creando malas relaciones entre los hermanos? Pues si es anciana, pues tratar de no hacerle mucho caso, hablar con los hermanos y comentar esas actitudes que tiene la madre y entre todos ponerse un poco de acuerdo para que esas intervenciones no os perjudiquen a vosotros, ¿no? Esos comentarios o esas manipulaciones. Lili, eso es verdad, lo corroboro, somos una chica y dos chicos y soy la chivo y adoro a mi padre y él a mí, pero es imposible que tengamos una relación sana, qué pena, son envidiosos. Cayo Laertes, actos ven como enemigas cuando el padre les presta atención. Alberto dice, Antonio, ¿es fácil darse cuenta para un hijo que esa madre no es buena para él? Bueno, en principio cuesta un poquitín, ¿no? Porque es su madre y tiene ese vínculo, ese apego que hablábamos anteriormente, pero claro, a medida que se van haciendo mayores, todo el mundo se va dando cuenta de la situación y se va dando cuenta de lo que ocurre. Entonces, con el tiempo uno es consciente de lo que pasa, ¿no?
Aparte uno ve las familias de los demás, ve las madres de los demás, y eso uno se va dando cuenta con el crecimiento, ¿no? A medida que uno va desarrollando su razón, uno va percibiendo todas esas cosas. Carlos Sánchez Lira, ¿qué hacer cuando la madre narcisista se enferma gravemente y estás en contacto cero? Gracias, Antonio. Bueno, ahí uno tiene que decidir, ¿no? Si mantener el contacto cero o romperlo. Eso ya es una cuestión, pero siempre se puede aplicar la piedra gris, que es el acudir a tu madre, pero mantener esa distancia emocional permanente, ¿no? No entrar en el juego ese de manipulación que la madre va a tratar de, aparte si está gravemente enferma, es difícil que pueda hacer mucha manipulación, ¿no? Pero de todas formas se puede aplicar la piedra gris que te mantiene un poco a salvo de esas situaciones, ¿no? Ricardo Marín, ¿hasta dónde ese narcisismo se contagia a uno como hijo? Bueno, no tiene, afecta en lo que habíamos visto anteriormente, de que crea una persona insegura, pero no tiene por qué dar lugar a narcisismo, ¿no? Lo que sí, esa persona va a tener una serie de problemas que va a tener que resolver a lo largo de su vida, ¿no? Por esa mala educación o esa mal aprendizaje de las relaciones afectivas, ¿no? Pero no tiene por qué ser una persona narcisista. Cayo Laerces, mi madre me ha puesto en contra de mi hermana, he sufrido campaña de difamación, las relaciones entre hermanos son nulas porque ella las ha envenenado. Exactamente, una de las cosas que ocurren es esa rivalidad que se crea entre los hermanos por el diferente trato que van dando a uno y otro, y es una discordia que el propio narcisista crea entre todos los hermanos, ¿no? Ciudadana del mundo dice, madre me dice que yo no le llego ni a los tacones y siempre me maldice, incluso dice que soy una psicópata. Bueno, eso es una conducta típica de la narcisista que rivaliza con su hija, ¿no? Bueno, vamos ya a ir terminando, ya nos hemos pasado de la hora. Bueno, los que hayan quedado sin responder, ya sabéis que mañana estamos aquí a partir de vamos a empezar a estar a las 6:30 de la mañana. Para todos aquellos que os queráis conectar, ir comentándome este horario de 6:30 a 7:30 que os parece. Estoy mirando a ver de alargarlo un poquitín, en vez de que sea una hora, que sea 1:30, pero tengo que ver, organizarme un poco, comentarme un poco a ver qué os parece. La verdad es que hoy hemos estado muchísima gente, hemos llegado en algunos momentos a más de 150 personas, que me parece asombroso. Recordaros que tenéis el libro en Amazon, Contacto Cero. La semana próxima seguramente ya tendremos el libro de la piedra gris para aquellas personas que están en esa situación que puedan disponer de él. Las personas que lo queráis tener dedicado personalmente podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com y os lo enviamos directamente por el mismo costo. Os enviamos un enlace al correo electrónico para que podáis hacer el pago directamente con tarjeta de crédito sin ningún problema. Lo enviamos a cualquier lugar del mundo. Ya os digo que aquí ahora por la mañana, durante la noche, se han vendido 2 libros que van para California en un mismo sobre y un libro que se va aquí a España, a la provincia de Cuenca, así que enviamos a cualquier punto. Hemos enviado libros a Chile, a México, a Argentina, a Brasil incluso, Ecuador. Bueno, ha habido mucho. La verdad es que está siendo un éxito tremendo la venta del libro, os lo agradezco muchísimo porque no esperaba que tuviera una acogida tan enorme y bueno, Laura Jorrisma me dice, sí, por favor, 1:30. Bueno, gracias a vosotros por estar ahí y ya sabéis, mañana a las 6:30 nos vemos de nuevo. Un abrazo a todos y que seáis realmente muy felices.